Nada, eh, quiero agradecerle muchísimo a Joan y a Juliana por la atenta invitación y también en coordinar este evento. Es un placer siempre dar una plática, sobre todo en Latinoamérica, y darla en español y tratar de explicar algunos de los conceptos que aprendí en inglés en español. Siempre es a veces un poco retante, pero vamos a ver cómo nos va. Pero sí, hoy lo que quiero hacer es platicarles un poco de cómo podemos usar herramientas de esta área de matemáticas que se llama teoría de grafos para analizar sistemas complejos que encontramos en ingeniería química. Este, Antes de empezar con la presentación, me gustaría nada más introducirme rápido. Joan ya fue muchas gracias, Joan, por introducirme y dar muchos de estos detalles. Entonces, no voy a enfatizar mucho aquí, pero sí, yo soy originario de México, obtuve mi licenciatura en ingeniería química, después hice un doctorado en la Universidad de Carnegie Mellon, como Joan mencionó. Y luego de ahí pasé 7 años de mi carrera en un laboratorio del gobierno de Estados Unidos que se llama Argonne. Algunos de ustedes probablemente han escuchado del Manhattan Project. Enrico Fermi fue responsable de iniciar este laboratorio nacional. Fue donde me empecé a meter a cosas un poco más matemáticas y de computación. Ahí fue donde aprendí un poco de teoría de grafos. Y después hice la transición a academia, me volví profesor aquí en la Universidad de Wisconsin en el 2015, ya casi cerca de nueve años. Mi padre trabajó en una empresa química por 30 años de su vida, Celanese, y ese más o menos está aquí en Veracruz, en México, no para darles una idea de por dónde nací. Entonces nací rodeado de plantas químicas. Entonces eso de alguna forma como que influenció mi carrera profesional. Mi familia es originaria de México, que es aquí el centro, en Guanajuato. Es un área muy bonita, colonial, muy padre para vivir. De aquí me fui a Pittsburgh, que es donde hice mi doctorado. Después en Chicago, ahí fue donde estuve en Argonne, y después me vine a Madison. Entonces ven que he hecho mi transición desde el sur hasta el norte, porque cuando yo nací me acuerdo que le dije a mi mamá, hace demasiado calor aquí en Veracruz, entonces me quiero ir al Polo Norte, lo más cercano al Polo Norte que puede estar, ¿no? Tengo dos hijos, y mi esposa se llama Katie. Soy muy aficionado de las películas. Si lo han visto la película El Big Lebowski, se los recomiendo muchísimo, es mi película favorita. Pero bueno, hablando de cosas un poco más profesionales, yo soy profesor en la Universidad de Wisconsin en Madison, el Departamento de Ingeniería Química. Es un departamento con mucha historia, fenómenos de transporte. Se estableció como una disciplina aquí en el departamento. Aquí vemos una foto de Bob Burt. Este es Warren Stewart y este es Ed Lightfoot, algunos años atrás. Y eso fue algo que catalizó mucho el ambiente de colaboración en el departamento. Es algo que nos tomamos muy en serio, la colaboración, sobre todo interdisciplinaria. Si ustedes ven el libro de fenómenos de transporte, esta fue una colaboración entre un reólogo, Bob Burt, un matemático, Warren Stewart, y una persona enfatizada en cosas de separación. Entonces ellos pensaban en fenómenos de transporte de tres formas muy diferentes, y a través de colaboración pudieron establecer una teoría nueva. Entonces nosotros como que nos tomamos eso muy en serio. Nada más para los que no saben dónde está Wisconsin, porque cuando estaba en México yo no sabía dónde estaba. Estamos acá en el norte de Estados Unidos, estamos aquí en el norte de Chicago, cerca de Illinois. Y ven aquí que estamos rodeados por los grandes lagos, que eso hace un ambiente muy bonito, desde el punto de vista geológico. Entonces aquí hay muchas cosas relacionadas con outdoor experiences y cosas por el estilo. Madison está aquí en el sur del estado y es la capital del estado. Entonces, nada más para darles una idea de cómo se ve Madison. Joan por aquí estuvo hace algunas semanas. Este, Aquí está el Capitolio. Estamos rodeados de lagos, como les decía. Entonces hay agua por todos lados. Pero bueno, mi área de investigación son tres. Trabajo en tres áreas principalmente: optimización, teoría de grafos y, como muchas personas hoy en día, también ciencias de datos, que es una área muy importante que está creciendo mucho. Este es mi grupo actual de investigación. Esta es una de las bendiciones que tengo como profesor, tener la oportunidad de trabajar con gente joven.
tener la oportunidad de aprender de ellos. Muchos de ellos vienen de diferentes partes del mundo, con diferentes inquietudes, con diferentes habilidades, y eso nos permite a nosotros como profesores aprender muchísimo y también resolver problemas muy complejos. Entonces, muy agradecido de poder trabajar con este grupo de trabajo. Entonces, vayamos a la parte técnica de la plática, porque es importante. Entonces, como me gusta motivar esto es, nosotros como ingenieros químicos o como ingenieros en general, aprendimos matemáticas y estas matemáticas nos dan herramientas para tratar de analizar sistemas complejos. Entonces, yo en ingeniería química, en mi licenciatura, aprendí álgebra lineal, que me ayuda mucho a hacer balances de materia y energía. Aprendí a resolver sistemas de ecuaciones no lineales que me ayudan a resolver problemas de equilibrio físico, por ejemplo, ecuaciones diferenciales que me ayudan a diseñar reactores químicos que contienen cinética, estadística para analizar incertidumbre, ecuaciones diferenciales parciales para analizar reactores tubulares, por ejemplo, y optimización para hacer diseño, ¿no? Y la pregunta fundamental es, estas son herramientas muy buenas, pero existen más. Y la respuesta de esta pregunta es sí, sí existen más, porque si no, no les estaría dando esta plática, ¿no? Y una de esas abstracciones matemáticas que son muy poderosas se llama esta idea de los grafos, o también en física se les conocen como redes. Es básicamente lo mismo, ¿ok? Los matemáticos le llaman grafos, los físicos le llaman redes. Entonces, la idea de un grafo es que es una abstracción matemática como sus ecuaciones lineales. En sus ecuaciones lineales tienen diferentes componentes, tienen matrices y vectores, ¿no? En un grafo tenemos nodos y tenemos lo que se llaman edges o ligas, ¿no? Los nodos son los componentes del sistema. Estos componentes pueden incorporar información de diferentes formas. Pueden tener datos, pueden tener ecuaciones, pueden tener cosas abstractas, ¿no? Las ligas son muy importantes porque esas son las que nos permiten expresar la conectividad de un sistema. ¿Cómo está este nodo conectado con este nodo? ¿Y es la interacción fuerte o no fuerte? Y también nos permite capturar conexión que tiene dirección, ¿ok? Entonces es una abstracción muy general que me permite representar muchos sistemas muy diferentes, ¿ok? Entonces yo puedo representar, como les voy a enseñar en un momento, eh, procesos químicos, moléculas, el cerebro, las redes neuronales y cadenas de suministro como supply chains. Entonces es una abstracción muy general, igual a las abstracciones que les enseñé en las diapositivas pasadas, lo podemos aplicar estadística para lo que queramos, ¿no? Entonces vamos a ver un poco de cómo usamos grafos para hacer modelado. Y algo que me gusta empezar es, vamos a pensar en datos. Entonces, hoy en día nosotros generamos datos en muchas formas diferentes. Para la gente que hace química nos dan espectros, ¿no? Para la gente que hace control nos dan series de tiempo. Gente que hace física nos dan simulaciones moleculares, ¿no? Imágenes, video, texto, ¿no? Entonces hay muchas formas de representar estos datos y estos son datos complejos. Pero si le queremos pasar estos datos a una computadora, a un algoritmo para poder analizarlos, necesitamos transformar estos datos en una representación matemática, en una abstracción matemática. Entonces, si ustedes fueron entrenados en álgebra lineal, esto es lo que con nosotros conocemos. Sabemos cómo representar datos como vectores y matrices. Ahora, si están entrenados en teoría de grafos, también ustedes pueden pensar, puedo representar datos como redes o como grafos. Y también pueden representar datos en formas un poco más sofisticadas como funciones o también se le llaman superficies, ¿no? Que es un tema un poco más avanzado. Ahora, ¿por qué esto es importante? Les voy a enseñar que a veces la representación de los datos no es obvia y dependiendo de cómo representan los datos, eso va a influenciar el tipo de información que puedes obtener de estos datos. Y eso va a ser crítico para generar modelos. Entonces, les voy a enseñar que a veces cuando queremos representar datos como matrices, podemos perder información que es muy importante. Y puede ser que sería mejor representar esos datos como grafos, en ese caso. Y para enseñarles ese ejemplo, me gusta empezar así.
Imagínense que tienen una fotografía en blanco y negro, que es una imagen. Comúnmente lo que hacemos para procesar esa imagen en una computadora, lo transformamos en una matriz. En la matriz tenemos las entradas, que son los diferentes píxeles de la imagen, y los números que ven aquí son la intensidad de la luz. Entonces, en los lugares donde tenemos alta intensidad de luz, tenemos un número muy alto. Y en donde no tenemos intensidad, tenemos un número muy bajo. ¿Ok? Ahora, esa es una forma de representar la imagen, pero existe otra forma de representar la imagen. Una de esas formas es, ¿qué tal si introducimos una tercera dimensión? Imagínense que es la intensidad. Esto es X, esto es Y, igual que aquí, es la posición. Y en esta tercera dimensión empezamos a graficar cómo la intensidad de la luz está distribuyéndose en el espacio. Y de repente lo que encontramos aquí con esto es que los datos nos empiezan a decir algo un poco diferente. Empiezan a revelar aspectos de los datos que no son inmediatamente obvios desde la imagen. Entonces, en esta imagen no se dan cuenta como que esto está formando una superficie que se ve como una campana, ¿no? Entonces, eso es un aspecto importante de los datos. Dependiendo de cómo los representen, va a ser el tipo de información que pueden obtener. Ahora, esta es mi diapositiva favorita de toda la presentación. Entonces, si se van a acordar de algo, acuérdense de esto. Pueden tomar su imagen, que es una matriz, y también la pueden representar como un grafo. Imagínense, es una malla. Entonces, cada píxel es un nodo y puedo representar cómo están conectados los píxeles con estas ligas y yo puedo aventar los datos asociados con esta intensidad de la luz adentro de los nodos, como les había explicado antes. Ahora, ¿por qué esta representación del grafo es útil? Resulta que un grafo no tiene contexto de espacio y tiempo, ¿ok? Entonces, cuando ustedes tienen una red, lo único que importa es quién está conectado con quién, ¿ok? Entonces, yo puedo mover estos nodos en el espacio como yo quiera y siempre y cuando estén los mismos nodos conectados con los mismos nodos, fundamentalmente este objeto y este objeto es el mismo, desde el punto de vista matemático, ¿ok? También yo puedo aventar todos estos nodos de forma aleatoria en el espacio. Imagínense que tienen moléculas que están ahí vibrando en el espacio y siempre y cuando estas moléculas hayan formado un bond o un enlace con las mismas moléculas, se pueden mover en el espacio como quieran, pero siempre y cuando los enlaces no hayan cambiado, este objeto y este objeto es fundamentalmente el mismo. ¿Ok? Entonces, esta es una observación muy importante, porque si están analizando datos, por ejemplo, de simulaciones moleculares, es importante tratar de capturar cómo están enlazados las moléculas entre sí mismas para tratar de hacer un poco para tratar de obtener información. Hoy en día se están generando muchas herramientas para tratar de modelar datos como grafos. Entonces, aquí nada más les doy un ejemplo de un paquete que acabamos de desarrollar el año pasado, en donde estamos tratando de tomar todos estos datos que obtenemos en nuestra investigación, tratarlo de representar como grafos, y una vez que lo representamos como grafos, podemos analizar los datos de forma muy fácil, podemos hacer operaciones sobre estos datos, crear modelos de machine learning, cosas por el estilo. Nada más para darles una idea de dónde está avanzando el campo. Ahora, déjenme enseñarles cómo podemos representar diferentes objetos que encontramos en química y en ingeniería química como grafos. Entonces, si ustedes tienen una molécula, podemos representar esta molécula como una imagen. De hecho, cuando nos enseñan química orgánica, así es como nos lo enseñan, ¿no? Entonces, cuando yo tengo mis pesadillas con química orgánica, así es como lo veo, ¿no? Esto es una representación en una imagen, ¿ok? Este no es una representación real, es un objeto matemático abstracto, ¿ok? Entonces, como les había dicho, podemos también usar los grafos para representar estas moléculas. Podemos representar los átomos como nodos y podemos representar los enlaces, ¿no? Como estas ligas. Y esta es una representación que se está usando muchísimo en Machine Learning para tratar de predecir propiedades de las moléculas. Por ejemplo, puedo predecir que esta molécula es tóxica o no tóxica, basada en la estructura molecular. ¿Ok? También puedo representar procesos químicos. Entonces, nosotros como ingenieros químicos, el proceso químico real se ve así, pero nosotros lo representamos de forma en una imagen
Por ejemplo, este es un diagrama de flujo que usamos en nuestros libros de texto, ¿no? Que está capturando cómo están las unidades del proceso conectadas. Eso también lo puedo representar como un grafo. Y esto es una representación muy útil. De hecho, hoy en día se están generando herramientas en Machine Learning para tratar de analizar la topología de estos procesos basado en grafos. ¿Ok? Ahora, esto es algo muy interesante que les voy a hablar un poquito hacia el final de la presentación. Nosotros también podemos como obtener todos los fenómenos que están ocurriendo por detrás del proceso químico, nuestros balances de energía, de materia, de equilibrio, y podemos representar cómo esos fenómenos están interconectados. Porque sabemos que la energía influencia la materia, sabemos que la materia influencia el equilibrio, cosas por el estilo. Entonces, también existen representaciones que nos está tratando de representar este tipo de información como grafos. Y también lo podemos hacer así. Ahora, ¿cómo obtenemos información de grafos? Entonces, ya les dije que puedo representar una molécula como un grafo, pero ¿cómo puedo extraer información útil de este grafo que me permita hacer una predicción? Por ejemplo, ¿cómo puedo predecir que esta molécula es tóxica o no tóxica? Entonces, hay dos herramientas que quiero que se acuerden muy bien en esta plática. Una de ellas se llama una convolución. La convolución es una operación matemática en donde yo te doy un grafo, tú vas a tomar un nodo en tu grafo y vas a empezar a buscar correlaciones con todos los nodos que están alrededor de ti. Y vas a resumir esas correlaciones en un número. Y eso se llama una convolución. Y luego lo que vas a hacer es vas a repetir el proceso alrededor de diferentes nodos en el proceso. Y vamos a resumir todas esas correlaciones y vamos a pasar esas correlaciones a un modelo de, digamos, de regresión lineal o de machine learning para tratar de hacer una predicción. Entonces, el proceso de convolución simplemente está buscando correlaciones con con todos los nodos que están adyacentes a ti. Esa es la idea principal. Y ese es el proceso que se está usando hoy en día para entrenar estas redes neuronales de convolución para tratar de predecir propiedades de una molécula. Entonces, por ejemplo, aquí lo que les estoy enseñando es un trabajo que hicimos con uno de mis estudiantes, en donde estamos tratando de predecir a través de la estructura molecular de diferentes surfactantes, si podemos predecir a qué concentración se empiezan a concentrar o a coagular, o forman un proceso de ensamble, se llama self-assembly, ¿ok? Y lo que hemos encontrado es que podemos representar todas estas moléculas que son muy diferentes. Existen ahí miles de moléculas muy diferentes. Algunas no tienen carga, algunas tienen carga positiva, algunas tienen carga negativa. Todo eso se puede representar como un grafo. Puedo entrenar un modelo de redes neuronales para hacer una predicción. Y ven aquí que las predicciones son bastante acertadas. Entonces es algo que yo encuentro muy impresionante, cómo podemos predecir propiedades a través de moléculas sin capturando información muy esencial, simplemente la estructura molecular. Ahora, existe otra herramienta muy útil para hacer predicciones y extraer información de grafos. Y esta es una herramienta que viene del área de topología, ¿ok? Y les voy a explicar esto de una forma muy sencilla. Imagínense que tienen una molécula que es un grafo y hay dos números fundamentales de este grafo. Uno de ellos se llama el número de componentes conectados. Entonces, si toda tu molécula está conectada, solo tienes un componente. Si de repente particionas este grafo en dos, tienes dos componentes, ¿ok? Entonces, este es un número muy importante que me captura qué tan conectado está un sistema, ¿ok? El otro número fundamental de un grafo es el número de ciclos, que aquí les estoy enseñando, este grafo tiene 4 ciclos. Estos ciclos son muy importantes porque me están diciendo qué tan irregular o qué tan no lineal es un grafo. Y esta es una medida de complejidad del grafo, ¿ok? La diferencia de estos dos números es un número mágico que se llama el número de Euler. Y este lo inventó Euler en 1756. Nada más para darles una idea de cómo Euler era un genio, ¿no? O sea, inventó muchísimas cosas. Y algo que se dio cuenta Euler es que en muchos grafos que aparecen
en la naturaleza, este número de Euler es una constante. ¿Ok? Entonces, este es un número que tiene muchísimas propiedades. Ahora, este ejemplito que les estoy dando es muy sencillo, pero estas propiedades de estos grafos se pueden calcular también para redes que son muy, muy complejas, que contienen muchísimos ciclos, que contienen muchos componentes conectados o desconectados, ¿no? Entonces, es una herramienta muy poderosa para tratar de resumir la información de un grafo. Nada más para darles una idea de cómo se usa esto en la ciencia hoy en día. En neurociencia lo que hacen ellos es, van a medir señales en tu cerebro, en diferentes partes del cerebro, van a resumir esta serie de tiempo en una matriz de correlación, ¿ok? Que la puedo representar como una imagen, como les enseñé en la primera diapositiva. Ahora, lo que hacen en neurociencia es, en lugar de usar herramientas de estadística o de álgebra lineal, para extraer información de esta correlación, ellos lo representan como un grafo. Ellos le llaman esto una red funcional. Y esto les permite representar cómo dos partes del cerebro están fuertemente correlacionadas o no fuertemente correlacionadas. Y esto les permite capturar la topología del cerebro. Y algo que se han dado cuenta es que pueden usar este número de Euler para tratar de identificar cuando una persona tiene una enfermedad, por ejemplo, Alzheimer. Porque lo que pasa en una enfermedad como Alzheimer es ciertas partes del cerebro empiezan a dejar de comunicarse o la correlación no es muy fuerte. Y eso se puede usar para detectar problemas que puede tener alguna persona. Entonces, nosotros lo que hemos hecho es tratar de usar estas herramientas para también analizar procesos químicos. Entonces, lo que hacemos en un proceso químico es muy similar al cerebro. Tomamos información, series de tiempo en diferentes sensores del proceso, lo resumimos como una red y tratamos de identificar cuando hay fallas en el proceso. Entonces, lo que pasa en este proceso es cuando ciertas partes del proceso no están conectadas muy fuertemente, puede ser que eso haya sido generado a través de una falla en el proceso. Ahora, les voy a hablar de dos aplicaciones más de grafos. Entonces, ya les hablé de ciencias de datos, ahora quiero hablarles de optimización y les voy a hablar de simulación, ¿ok? Entonces, vamos a ver un poco de optimización. Ahora, cuando ustedes tratan de optimizar un sistema, hay diferentes paradigmas para optimizar el sistema. Existe un área de optimización que se llama optimización dinámica, que lo que están tratando de hacer es optimizar sobre el tiempo el rendimiento del sistema. Por ejemplo, quiero hacer la planeación de mi proceso químico en los siguientes 10 años, ¿no? Entonces, aquí lo que pueden hacer es representar el tiempo como un grafo lineal que está representando la conexión sobre el tiempo. Existe también otro paradigma que se llama optimización estocástica, que lo que hacen es muy similar a esto, pero también empiezan a pensar en diferentes cosas que pueden pasar en el futuro, porque tienes incertidumbre. Y lo que tratas de hacer es la planeación de forma robusta para que pueda aguantar toda esa incertidumbre que está pasando. También pueden hacer optimización de sistemas distribuidos. Por ejemplo, quiero optimizar el perfil de temperatura en 2 dimensiones para un sistema químico, ¿no? O pueden optimizar una cadena de suministro, por ejemplo. Resulta que podemos usar los grafos para representar todo este tipo de conectividad que existe en estos sistemas. Entonces, puedo expresar esos grafos en el tiempo o en el espacio. Entonces, nosotros lo que hicimos en nuestro grupo de investigación es generar este paquete de software que se llama Plasmo, en donde representamos cualquier problema de optimización que encuentre, lo vamos a expresar como un grafo, ¿ok? Y esto me permite construir modelos muy complejos de forma modular. Entonces, yo puedo tener un problema de optimización en este nodo, otro problema de optimización en este nodo. Entonces, imagínense un proceso químico aquí, otro proceso químico, y lo voy a enlazar como si fuera una cadena de suministro, nada más para darles una idea, ¿no? Y yo puedo expresar toda esa conectividad a través de los grafos. Esto me permite visualizar la estructura del sistema y me permite hacer muchísimas cosas muy útiles. Ahora, una vez que pueden representar grafos, resulta que los empiezan a encontrar estos grafos en todas las aplicaciones que existen, ¿no? Porque grafos es una representación de cierta forma universal.
Entonces, nada más para darles una idea de cómo pueden encontrar grafos en todos lados. Imagínense que tienen una cadena de suministro, ¿ok? Entonces, diferentes plantas químicas que están conectadas en el espacio, pero resulta que esta cadena de suministro también evoluciona en el tiempo, ¿ok? Entonces, ustedes tienen inventarios que están evolucionando sobre el tiempo, demandas que evolucionan sobre el tiempo. Bueno, yo puedo representar todo eso como un grafo gigantesco, en donde capturo cómo la red de suministro está conectada en el espacio, pero también en el tiempo. Y todo eso se puede generar de forma modular usando la herramienta que les enseñé en la diapositiva pasada. Ahora, algo muy interesante con estos grafos es que les van a ayudar muchísimo a navegar la complejidad de estos sistemas, porque estos sistemas son muy complejos. O sea, si ustedes ven este grafo que les estoy enseñando aquí, esta cosa puede tener 100,000 nodos o más de 1 millón de nodos, ¿no? Entonces, el problema se vuelve muy complejo, ¿no? Entonces, una de las herramientas que pueden usar de los grafos es un proceso que se llama aglomeramiento o aggregation en inglés, aglomeramiento. Entonces, la idea es, puedo tomar un grafo que está muy gigantesco, lo voy a particionar y voy a empezar a agregar particiones. Y eso me permite representar el grafo de una forma un poco más tersa o coarse, y eso me va a permitir, de cierta forma, reducir el proceso. Y eso me permite acelerar la computación y la solución de todos estos problemas de optimización. ¿Ok? Ahora, déjenme enseñarles un ejemplo muy tangible de por qué este proceso de aglomeramiento es muy importante. Tuvimos hace algunos años un proyecto con una empresa que se llama Johnson Controls. Ellos generan software para hacer planeación de sistemas de energía. Entonces, imagínense que tienen una planta química o tienen una colección de edificios en un campus universitario. Entonces, todos estos edificios requieren agua caliente, requieren agua fría, requieren vapor, requieren electricidad. Todo eso se tiene que generar en una planta, ¿ok? Entonces, esta es la planta central, ¿ok? Y ellos lo que hacen es, hacen un forecast, están tratando de predecir cómo se van a ver los precios de electricidad, cómo se van a ver las demandas de agua, las demandas de gas natural, cosas por el estilo, ¿ok? Y ellos lo que hacen es generar un problema de optimización que van a simularlo sobre del tiempo, ¿ok? Y déjenme, les enseño en la siguiente diapositiva cómo se ve la simulación. Aquí lo que están haciendo es haciendo un forecast sobre del tiempo de cómo se ve la demanda de electricidad del campus universitario, de la demanda de agua fría, caliente y también los precios de electricidad. Y basado en esos, están resolviendo un problema de optimización que les permite determinar cuál es la forma óptima de almacenar el agua caliente, de almacenar el agua fría y también de comprar electricidad del mercado. ¿Ok? Entonces, este es un problema de optimización muy interesante, muy poderoso, pero ¿qué se les ocurre? Resulta que requiere un montón de tiempo de computación hacer una simulación. Nada más para darles una idea, si quieren hacer una simulación sobre todo un año, esto requiere cerca de 3 horas de computación. Entonces es algo que no quieres estar esperando ¿no? Mientras converge esta cosa, ¿no? Entonces nosotros lo que hicimos es usar estas ideas de los grafos para decir, ¿saben qué? Uno de los problemas que tenemos aquí es que eh, tenemos que resolver este problema de optimización con una resolución en el tiempo que es muy alta. Cada minuto tenemos que resolver este problema y eso es lo que está haciendo que me tarde 3 horas. Entonces nosotros lo que hacemos es decir, vamos a aglomerar este grafo, pero lo vamos a aglomerar de forma inteligente. Lo que vamos a hacer es, vamos a predecir en el futuro, en el tiempo que está inmediatamente enfrente de nosotros, vamos a mantener una discretización del tiempo muy fina para poder capturar esos efectos dinámicos, pero conforme avanzamos en el tiempo, vamos a hacer que esta malla o este grafo se vuelve muy coarse, ¿no? Y eso me permite reducir el tiempo computacional de 3 horas a menos de 10 minutos. Entonces esto se puede hacer rapidísimo y resulta que los costos que les estoy enseñando aquí en este gráfico, los costos son muy similares. Entonces mi simulación no está perdiendo información. Entonces esto nada les da una idea de cómo podemos usar estos grafos como para acelerar
pero al mismo tiempo mantener información crítica del sistema. También podemos usar los grafos para particionar sistemas. Yo he estado trabajando muchísimo con redes de cadenas de suministro y también de una red eléctrica. Entonces, aquí lo que les estoy enseñando es un grafo de una red eléctrica real. Esta es una red eléctrica que contiene 10,000 puntos en el espacio. Entonces, si ustedes quieren resolver ese problema de optimización, es imposible. Entonces, una de las ideas que pueden hacer es aglomeración, como les enseñé en las diapositivas pasadas, o también pueden particionar el sistema e implementar algoritmos que te permiten resolver estos problemas de forma distribuida. Pueden usar computación en paralelo, por ejemplo. Entonces, esto se facilita muchísimo si tienen el grafo disponible. Ahora, esta es una de mis diapositivas favoritas, porque esto es algo que siento yo que no es intuitivo. Una de las cosas en una empresa química, por ejemplo, que es muy importante es determinar cuáles son los componentes críticos de una planta química. Pero esto es difícil porque la planta química está conectada de una forma muy compleja, ¿ok? Entonces, aquí es donde el grafo te puede ayudar. Aquí ustedes pueden decir, ¿sabes qué? Voy a representar todos estos componentes como nodos y voy a usar herramientas de grafos para visualizar la conectividad del sistema. Y esto empieza a revelar los puntos críticos del sistema. Por ejemplo, aquí lo que ven en este grafo es, si este sistema se me colapsa, la planta química se parte en dos y no puedo optimizarla de forma global, ¿no? Entonces esto empieza, básicamente se te va a caer todo el sistema. Entonces esto es una de las cosas muy interesantes que a la industria les llama la atención. Por ejemplo, a la red eléctrica también les llama esto mucho la atención. Si hay alguna estación que está generando electricidad y esa estación se te cae, se te puede colapsar toda la red eléctrica de todo el país, ¿no? Entonces, son cosas muy interesantes que pueden aprender a través de estos grafos. Ahora, esta es la diapositiva que contiene la mayor cantidad de matemáticas, pero no me voy a meter a los detalles. Em, pero algo bien interesante que también siento yo que no es intuitivo es que cuando nosotros expresamos un problema de optimización de forma algebraica, que fue como nosotros lo aprendimos en la licenciatura. Entonces, cuando a nosotros nos dicen, escribe los balances de materia y energía de tu proceso químico, ¿qué es lo que hacemos? Escribimos de forma algebraica el flujo 1 más flujo 2 igual al flujo 3. Todo eso lo escribimos de forma algebraica, como texto. Son caracteres matemáticos, ¿ok? Entonces, cuando nosotros pensamos en matemáticas, pensamos desde esta perspectiva. Pensamos como texto, pensamos como abstracción matemática. Pero resulta que esta abstracción matemática, por detrás, contiene la conectividad de un sistema, por ejemplo, de una cadena de suministro, pero no es inmediatamente obvio para nosotros que está por detrás. Entonces, ¿cómo podemos descubrir esa estructura de nuestros balances de materia y energía que está por detrás de mi modelo de forma fácil, ¿no? Y aquí es donde los grafos se vuelven bien útiles, ¿ok? Entonces, quiero que piensen en estas ecuaciones como texto. Entonces, imagínense que tienen dos ecuaciones, ¿ok? La primera ecuación tiene tres variables, que le voy a llamar I love data. Entonces, yo amo los datos. Entonces, aquí lo que estamos expresando es que tenemos un enunciado o una ecuación que me va a conectar estas tres palabras. I love data. En el siguiente enunciado, lo que tenemos es I love optimization. Amo la optimización. ¿Ok? Y lo que ven aquí es que el segundo enunciado está conectando estas tres palabras. Entonces, esto quiere decir que puedo representar estos enunciados como un grafo, puedo representar las palabras como nodos y la interconexión como las ecuaciones que están conectando, ¿no? Estas cosas. Y si lo quieren pensar de un poco de forma más abstracta, imagínense que tienen un balance de materia que involucra tres variables, x1, x2, x3. Entonces, esto lo puedo representar como un grafo. Y tengo otro balance de materia que involucra las variables x1, x2, x4.
Entonces, esto lo puedo expresar como un grafo. Entonces, de forma abstracta, esto es matemáticas y es lo mismo que texto. El significado de X1, X2 y X3 es abstracto. Yo le puedo llamar I love data o le puedo llamar lo que yo quiera. ¿Me entienden? Entonces, espero que con esta diapositiva quede claro el hecho de que cuando nosotros pensamos en matemáticas, estamos viendo texto y este texto está capturando la interconexión de mis variables. ¿Ok? Y eso me permite tratar de analizar la estructura que viene por detrás de mis modelos algebraicos. Entonces, cuando yo expreso mi problema de optimización de forma algebraica, uno de mis estudiantes lo implementa en Python o en Julia, entonces yo puedo extraer cómo está todo acoplado en esta cadena de suministro y esto se vuelve un grafo que me permite revelar cómo los diferentes componentes de una cadena de suministro están conectados. Entonces, esta planta química de por acá está conectada con esta, pero este intercambiador de calor de por aquí está conectado con este reactor. Entonces, puedo analizar toda esta conexión. ¿Ok? Entonces, es una observación muy interesante de los grafos. Voy a terminar la presentación, que tengo 5 minutos más. Creo que voy bien de tiempo, que es un milagro, porque créanme que no pasa muy seguido. Voy a terminar la presentación hablando un poco de simulación. ¿Ok? Y cómo los grafos les pueden ayudar a hacer simulación. Ahora, voy a regresar a este contexto de cómo podemos entender qué es lo que está pasando por detrás de un sistema. Entonces, cuando nosotros implementamos un modelo de simulación, digamos en Aspen, ¿qué es lo que hacemos? Vamos a generar nuestra representación gráfica del proceso, ¿no? Entonces implementamos nuestro módulo, que es una torre de destilación, podemos tener una torre de extracción, intercambiadores de calor y después los conectamos. Entonces, cuando nosotros estamos implementando esto en Aspen o en otros simuladores, nunca vemos las ecuaciones, ¿no? Simplemente lo que vemos son los componentes y cómo está conectado todo. Pero por detrás de estos simuladores están las ecuaciones, los fenómenos, ¿no? Están las ecuaciones que definen los fenómenos de cómo se está comportando el sistema. Entonces tenemos nuestros balances de energía, materia, equilibrio termodinámico y tenemos otro tipo de información, ¿no? Todo estos fenómenos los puedo representar como un grafo y eso me permite entender de forma fenomenológica cómo está todo conectado por detrás en el proceso de simulación o en el proceso químico. ¿Ok? Y después puedo usar mis herramientas que ya les enseñé de aglomeramiento para tratar de entender cuáles son los fenómenos que están más acoplados a otros fenómenos y tratar de aislar los fenómenos que son un poco más complejos de los otros. Y eso hemos encontrado que me permite acelerar la simulación de este tipo de modelos químicos que son muy complejos. ¿Ok? Entonces, nosotros hemos estado implementando estas herramientas en un simulador que se llama BioSteam, que está implementado en Python. Y esto nos da mucha flexibilidad para experimentar cómo estos grafos se pueden usar para acelerar la simulación. También, cuando estamos hablando de simulación, hoy en día ustedes van a escuchar mucho la palabra gemelos digitales, ¿ok? Estos gemelos digitales es un paradigma de simulación muy interesante. Yo como lo pienso es como un proceso de control, es como un sistema de control. Imagínense que tienen una planta química y tienen un controlador, ¿ok? Entonces, el controlador está obteniendo datos de la planta química a través de los sensores y está generando una acción de control que genera un proceso de feedback o de retroalimentación. ¿Ok? Eso es un gemelo digital. Entonces, lo que la gente está tratando de hacer hoy en día es simular cómo un controlador respondería a diferentes fallos o a diferentes fallas de un proceso químico. Por ejemplo, ¿qué pasa si el sensor falla? ¿Cómo reaccionaría el sistema de control? ¿Ok? Resulta que todo eso se puede representar como un grafo.
Ahora, la diferencia aquí es que los nodos de este grafo contienen una tarea de computación, que por ejemplo es el controlador PID, o es una red neuronal, o es un problema de optimización. Lo que quieran que sea una tarea de cómputo. Y lo que vas a comunicar en estos enlaces son datos. Y eso me permite representar cómo están interconectados diferentes sistemas a través de datos, que es lo interesante. Los datos se vuelven el punto de conexión. Y eso me permite simular arquitecturas de control que son complejas o cadenas de suministro, cómo se está intercambiando datos en la cadena de suministro y cosas por el estilo. Entonces es un paradigma muy útil para modelar sistemas de control y también sistemas avanzados para tomar decisiones. Entonces, para terminar la presentación, les voy a enseñar dos diapositivas que espero que se les queden marcadas en el cerebro y para el resto de sus vidas, ¿ok? Entonces, estoy exagerando, pero bueno. Entonces, la primera observación es esto. Es muy importante como ingenieros químicos o como químicos que desarrollen la habilidad de pensar de forma abstracta. Si tienen la capacidad de representar dos sistemas muy diferentes de una forma abstracta, por ejemplo, como un grafo, eso les va a dar superpoderes, ¿no? Lo que van a poder hacer, por ejemplo, es decir, imagínense que tengo un modelo de una red metabólica, que es lo que les estoy enseñando aquí, y podemos entender cómo es que la naturaleza ha hecho que esta red metabólica sea robusta. Y puedo tomar esa información o esas cosas que aprendí de biología y tratar de entender cómo podemos hacer nuestras infraestructuras más robustas para diferentes perturbaciones, por ejemplo, cambio climático, cosas por el estilo. Y el punto de unión en estas dos aplicaciones muy diferentes es la abstracción matemática. Entonces, si ustedes tienen la habilidad de hacer esto, pueden empezar a irse a la literatura de biología, tratar de obtener alguna información y tratar de transferirla a otra literatura, por ejemplo, procesos químicos. Eso yo he encontrado en mi carrera que es súper útil. Entonces, yo he podido ir a áreas como biología, tratar de ver cómo entienden ellos a los grafos y tratar de aplicar esto en los procesos químicos. O puedo ir a neurociencia, que es lo que les enseñé, tratar de entender cómo entienden la topología del cerebro y tratar de aplicarlo al proceso químico que les enseñé, ¿no? Entonces, ese proceso se facilita si tienen la habilidad de abstraer. La última diapositiva es, si quieren aprender de estas herramientas de forma un poco menos técnica, les recomiendo estos dos libros. Este libro es súper interesante. Este libro les enseña cómo los grafos aparecen en la naturaleza de forma natural, porque lo que la naturaleza está tratando de hacer es reducir el uso de energía, tratar de usar em, procesos de distribución que son eficientes. Por eso es que nuestro sistema circulatorio tiene una cierta topología, una cierta conectividad, que es muy similar a la conectividad de los árboles, por ejemplo, las ramas de los árboles. Y esto no es un accidente, porque fundamentalmente lo que está tratando de hacer el cuerpo humano es distribuir recursos en el cuerpo de cierta forma que el árbol, de la misma forma que el árbol distribuye recursos en las ramas, ¿no? Entonces les recomiendo estos dos libros súper interesantes para que aprendan más. Y sin más, pues les agradezco muchísimo a su atención